Shalom, Urahot. Paz y bendiciones. Si tú ves esto aquí, Dios ha puesto en tu espíritu que sigas averiguando de las raíces hebreas. Sigo leyendo un libro, a la vez mi testimonio mío y de la autora, que me dio autorización para compartir este libro. La autora se llama Carmen Walker, y lo hace en español e inglés. Búsquenlo en internet. El libro se llama ¿Deberían los cristianos ser observantes de la Torah? La respuesta te sorprenderá. La respuesta te sorprenderá. Bueno, búsquenlo. Después de mucho indagar, preguntarle a ella, me dijo que sí, yo puedo compartir ese libro. Pero ustedes, los residentes, cristianos, católicos, cualquier religión, tú sigas. Gracias. Entrego mi testimonio por eso. El reino de Dios está en que encuentra la Torah y lo encuentra. Una vez que lo encuentras, tú la agarras. La Torah es atrás. Esa fue la Biblia que Dios usó con su propia mano. Eso es imposible que Jesús en la cruz haya pagado por los pecados. Sí, él pagó por los pecados, pero Jesús nunca eliminó su propia ley, porque Jesús era Dios, que se hizo forma humana por nosotros. La cruz viene de la letra. Si no has visto el video, mis videos anteriores, te invito, busca a los unidos que introducen este libro. La cruz viene del Dios puso en el corazón del faraón egipcio la cruz. Esa proviene de la forma de la letra Taf. Taf significa pacto. Cuando Dios Jesús murió en la cruz, él dijo, oh Gomer, o eso significa ha concluido. Se ha cumplido el pacto. Gomer es la esposa de el libro de Oseas, el profeta Oseas. Cuando eso lo aprende mucho, busca a Liliana Hunter, búscala desde el monte de Efraín, o busca también a su amigo, el pastor Higuita, de MSC Shalom de Miami, un mexicano, Emanuel Díaz, del fe del realmente inteligente. También busca al pastor Ros Palacios, Solorio, mexicano. Mucha gente. Bueno, os digo, yo estuve en coma. Si no has escuchado mi testimonio antes, yo estuve en coma hace 3 años. Me caí esta escalera, la al lado, 2 metros al patio del piso, que en concreto, y estuve en coma 3 meses. No podía ni hablar, ni caminar, ni escribir. No reconocía los frutos, los colores. Tuve que empezar de nuevo. Lo que Dios quiere a nosotros, a mí se me presentó Jesús así. Un momento. Jesús está usando esto. Es el talit, el manto de oración que Jesús usaba en sus sinagogas, iglesias, dando su palabra. Con los flecos es los mandamientos que Dios mandó a todos los hombres usarlos en su cinturón. No solo hombres, sino hasta mujeres. O sea, las mujeres, mi esposa lo usa por dentro. Los hombres en los bolsillos. Son 4 en cada esquina. Eso representa las 4 esquinas del mundo. Cuando estuve en coma, Jesús se me acercó así. Me sopló su espíritu. Después, eso fue a la altura de mis rodillas. Después se fue a mis pies. En la ventana, vi ángeles bajando del cielo. Creo yo que, mira, ellos atrás de Jesús venía atrás de ellos. Ellos bajaban entrelazados así.
Cuando yo, después subió Jesús a mis pies, él fue el que lo vi con una barca, enfrente mío tenía una barca de café, con chivita, ojos cafés claros, que yo corto, no como son las películas largas, los cortos. Se acercó su espíritu. Después se ve al frente, es ser Dios, o Jehová, aunque el verdadero nombre de Dios es Yuhei Bahai. Aunque Dios me ha revelado que Él no le importa mucho que tú lo ames, que lo hables como el nombre que todos conocemos, pero Dios que nosotros ablandemos el corazón de piedra para darnos una de carne, aceptemos la Torah. La Torah es lo que conocemos como la ley. La Torah está atrás. Lo que es adelante de la Torah una trompeta de un animal en antílope. Solamente la Biblia puede ser de un carnero, pero yo lo compré de un antílope. Viene de Israel. Bueno, hacemos. El capítulo ese va a ser. Yo empecé. Te invito a ver otros videos. Que mucho más misericordia yo lo he hecho por ustedes, hermanos, creyentes. No, yo no uso la palabra religión, pero la palabra religión viene del latín, significa ataduras. Por eso hay muchos ataduras en el mundo. La religión católica es la fundadora de la iglesia, de la iglesia musulmana. Por eso tú ves el papado y los reyes los sacerdotes de la iglesia musulmana son hermanos. Eso es mentira. Bueno, eso es una mentira que el mundo sigue. Sigamos. Bueno, el capítulo que está leyendo se llama. Es el capítulo 2 del libro. Para que lo veas y lo compras. Te invito a que lo compras a mí. O sea, yo estoy leyendo el libro que pedí autorización para leerlo. El título del capítulo 2 se llama El origen de la idea que la Torah fue abolida en la cruz. Esta es la segunda parte del libro, del capítulo. Pero en la parte anterior hablé que por qué se cree que el diablo nos hizo hacerlo. Luego el 4 nos dice que Satanás se noqueó a él mismo al tentar a Yeshua o Jesús. Cuando falló, a pesar de prometerle todos los reinos del mundo, Satanás básicamente fue a la yugular de la humanidad, comenzando por la inserción de falsas doctrinas a las ordenanzas de Yeshua o Jesús. La principal de ellas es que los cristianos o creyentes no necesitan ser observantes de la Torah. Lo que todos comenzamos con ley es Torah instrucciones. No. La otra parte del capítulo 2 dice así. Una vez que la chica indicó que la Torah nunca fue abolida por Jesús. La palabra, bueno, nosotros, tú vas a escuchar decir el nombre de Yeshua, que es el nombre que yo adoro, que quiero que ustedes todos adoren. A pesar de que Jesús, no le importa que nosotros le llamemos Jesús. El nombre de verdad de Jesús es Yeshua, significa Dios es salvación. El verdadero nombre de Dios es Yudhei Vahei, o Yahweh, más fácil. Por eso los dos son uno solo. Bueno, el título de la parte 2 del libro es así. Retomemos a los padres de la iglesia. Escucha. Bueno, invito a que cojas tu Biblia o si no, todos tus apuntes. Que lo que bueno es bueno. Todo eres por bueno. Debido a su limitada comprensión del Dios de los judíos y de los conceptos hebreos,
Los primeros padres de la iglesia fueron de mucha utilidad en el cambio de nuestra percepción de Yahweh y de su Hijo. Ellos torcieron la percepción de escrituras y añadieron sus propias opiniones, cambiando el nombre de nuestro Salvador a Jesús con la letra J. Mira, la letra J ni siquiera existía en el siglo XV. Bueno, parte de lo que suena. Cuando Jesús me sopló su espíritu, no importa que no le diga Jesús pero él quiere, o Yeshua, lo que importa es que nosotros aflojemos el corazón de piedra y para darnos un corazón de carne. Y todo. Igualmente Yahweh. A él no le importa que le voy Jehová, no. Porque lo que él quiere es que nosotros aceptemos las leyes. Somos. Cambiando, empiezo, dice. Estos padres de la iglesia, ellos torcieron las escrituras y añadieron sus propias opiniones, cambiando el nombre de nuestro Salvador a Jesús. Entre paréntesis dice, la letra J ni siquiera existía en el siglo XV, cambiando sus cumpleaños, que realmente fue el primer día Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, el 25 hasta la cambiaron al 25 de diciembre, sin importar el hecho de que Yahweh nunca dijo que se concentraran en cumpleaños en el absoluto. Parte de mi testimonio es que Jesús nunca celebró en una parte de la Biblia. Les invito, con su Biblia y busquen cuando Jesús celebró su cumpleaños. Ni él ni sus discípulos hicieron. Lo que Dios y Osana manda a vivir las fiestas bíblicas, las fiestas de cabañas o tabernáculos. Para nosotros, el calendario de Dios no es el calendario del mundo. Es un calendario gregoriano que uno sigue. El calendario de Dios es la luna. Cada vez que sepas que va a haber una luna nueva, es una fiesta bíblica. Bueno, no me crean a mí, busquen en tu Biblia, libro de Levíticos, todas las fiestas bíblicas. ¿No? Vamos. Entonces, Jesús está comprobado que él nació en la fiesta de tabernáculos. Cada año cambia, pero en el 2020 va a ser el mes de octubre. O solamente es el mes de septiembre. Sí, es así. Sin importar el hecho de que Yahweh nunca dijo que se concentraran en su cumpleaños en absoluto. Y surgieron que él, no, y los padres de la iglesia sugirieron que él abolió la Torah de Yahweh, así como también el séptimo día de Shabbat. Shabbat es el verdadero nombre de sábado. La palabra Shabbat tiene la A-B-B-A, medio. Abba significa padre en hebreo. Esa fue la pista que Dios nos puso en el único día que le puso un nombre. Los otros días, hasta los meses del año, los griegos le pusieron nombre porque ellos adoraban a sus dioses paganos. Por eso pusieron día sábado, porque ellos adoraban el dios del sol, Saturno. Y el domingo, ellos adoraban a su dios Dominique. Vamos. Bueno, sí, y dice que así que los padres de la iglesia sugirieron que Yeshua abolió la Torah o la ley de Yahweh, así como también el séptimo día, Shabbat, y las fiestas bíblicas, ya que los días santos están
destinados solo para los judíos. Mentira. No ella, yo digo eso. Bueno, entre paréntesis, ella pone, el mismo Dios, el mismo Dios con diferentes nombres, ¿tiene eso sentido? Y a pesar de que Yahweh mandó que no tengamos ídolos y o nos hiciéramos imágenes talladas de él, colocaron estatuas de Jesús y de María en cada iglesia católica y lo colgaron en la cruz en muchas iglesias cristianas, y colgaron y lo colgaron en la cruz en muchas iglesias cristianas. El hombre muerto colgando es un dispositivo de muerte de la Roma pagana. Pregunta es, ¿cómo, cómo es, ¿cómo es que esto pueda representar la verdad de Dios? No importa que nadie lo haya visto de cara a cara en 2000 años y que sea posible proclamar que sea posible que los estatus de hoy son una verdadera representación de nuestro Salvador Jesús. Como una bofetada en el rostro de Dios, los católicos y los protestantes decidieron que los judíos eran los malos y cuando no estaban acusando, encarcelando o torturando a los judíos durante la Inquisición, en los pogromos o en el Holocausto, los líderes de la iglesia estaban enseñando que el judaísmo había sido reemplazado por una nueva religión que tenía unas reglas que, por supuesto, de ninguna manera tenían semejanza alguna con el judaísmo. Ella pregunta, ¿cómo pudo haber sido esto posible? Ya que los cristianos no desean adorar el mismo Dios que los judíos. El Dios de la Biblia escribe como él describe él mismo hoy, ayer, no, dice, el Dios de la Biblia describe como él mismo hoy, ayer y para siempre. Hebreos 3:8, así se lo describe Dios. Sea como fuere, los fundadores de la iglesia, como Ignacio de los siglos 35 al 107 después de Cristo, Marción del 110 al 160 después de Cristo y Tertuliano Tertuliano 155 al 230 después de Cristo fueron fundamentales para adaptar las escrituras e insertar sus propias opiniones que fueron inmediatamente tragadas por el mundo, como el Evangelio verdadero, que busca liberar a la iglesia de falsas doctrinas judías. También, la siguiente información acerca de los primeros padres de la iglesia fue tomada con permiso del autor y estudioso del arameo Andrew Gabriel Roth y su colega Baruch Ben Daniel de un apéndice del Nuevo Testamento arameo inglés. Bueno, la persona llamada Ignacio era considerado un auditor y discípulo de Juan y fue pionero de la religión cristiana basada en Grecia. Y fue fundamental
en la asimilación del paganismo en el cristiano primitivo, empaquetado al cristianismo, empaquetando al cristianismo con la cultura greco-romana helénica. Ignacio veía a los judíos, seguidores de Yeshua, nada más que como legalistas y judaizantes. Despreciaba a la observación del Shabbat o sábado en favor de sus enseñanzas y de obedecer y de establecer como día del Señor al día del sol, el domingo, y la celebración de Ishtar, bueno, la que se llama Ishtar, que en inglés es Easter, donde hay conejos y huevos, mentiras. La de Ishtar, esta parte de mi testimonio, la de Ishtar, esa era la diosa griega de la fertilidad y la diosa de sexo, la misma diosa que la gente celebra en Navidad, en diciembre. Sexo, orgías, asesinatos. No me crean a mí, crean a mí la Biblia y busquen ustedes en su corazón. Díganle a Dios que le hable a ustedes. ¿Es verdad, doctora? Sigamos. Dice, apenas es posible exagerar la importancia de las cartas de Ignacio en las modernas instrucciones cristianas, ya que Ignacio fue un jugador clave en el desarrollo de la iglesia cristiana de hoy. La proclamación es de la infidelidad de la iglesia universal, que había incorporado grandes dosis de paganismo. Si alguna vez un jerarca cristiano amoroso de la mentalidad autocrática de la autoridad autocrática helenista fue Ignacio, quien se dio a sí mismo el apodo Teóporos, quien se dio, portador de Dios, significa portador de Dios, y enseñó a los diáconos, presbiterianos, los obispos, una categoría distinta de personas de alto nivel y sublimes infundados con la autoridad de Jesús para ser señores sobre la gente. Los cristianos consideran a Ignacio como uno de los personas más grandes e influyentes de todos los tiempos de la iglesia gentil. Él dio instrucciones firmes para que él dio instrucciones firmes para que sin la supervisión de los obispos ni bautizos o fiestas de amor fueran permitidos. También creía que María era la eterna Virgen Madre de Dios. Otra persona, Tertuliano. Uno de sus logros más conocidos de Tertuliano fue el caer en un trance y profetizar bajo la influencia del Espíritu Santo. Y remarcó que sus expresiones eran la voz del Espíritu Santo. Aunque hurgando
en toda clase de paganismo y espiritismo. Tertuliano recogió una unción del Espíritu Santo y acuñó la palabra Trinidad, que es una de las doctrinas más amadas de la Iglesia para el día de hoy. Este chico pone en paréntesis. En un capítulo posterior hablaré más sobre esto. La doctrina de la Santísima la doctrina de la Santísima Trinidad florece en la jerarquía religiosa con la cual se ven como una escritura piramidal de 3 lados. Las obras de Tertuliano abundan en juegos de palabras, ingenio, sarcasmo y un antiguo golpeteo a sus oponentes con diatribas. Marción, pilas, este es fuerte, Marción. Pero Marción es el más malo de todos. Marción dice así: todo cristiano que utiliza el término antiguo o el Nuevo Testamento deben quitarse el sombrero. Perdón. Todo cristiano que utiliza el término antiguo o Nuevo Testamento deben quitarse el sombrero ante la presión, ya que él fue el que acuñó los términos que reflejan a la perfección de la mentalidad helenística del mundo pagano, que es ignorante de la Torá. Marción enseñó que el Antiguo y Nuevo Testamento no se pueden conciliar uno con otro, y este es precisamente a lo que vemos en las iglesias cristianas de hoy. Pero hermano, mira, de mi parte digo, pasaban en las enseñanzas de Elías Hunter y Emanuel Elías, y buscan también a Pastriguita, otro pastor en español, puede ser un discípulo de Dios que se llama Jim Stanley, pasión por la verdad. Bueno, son personas que yo les sigo mucho, con respeto. Para mí, Dios me ha revelado que es imposible que uno llame Antiguo Pacto y Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si Dios está vivo, nunca murió. Porque Dios no puede dejar a su novia, los creyentes, un testamento. Está vivo. Son malas traducciones romanas, griegas. Bueno, la pena sigue ese. Vamos a examinar algunos de los escritos de estos primeros padres de la iglesia, usando con Marción, quien enseñó lo siguiente. Moisés dijo en la ley, ojo por ojo. Esta persona dice que Moisés dijo así. Moisés dijo en la ley, ojo por ojo, y que Jesús revirtió eso. Eso causó que un oso devorara a unos niños, pero Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí. Me comentó. Josué detuvo el sol en su camino para continuar masacrando al enemigo. Pero Pablo dijo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Antiguo Testamento permite el divorcio y la poligamia, pero el Nuevo Testamento niega ambas cosas. Moisés obligó a los judíos a cumplir el sábado y en la ley, pero Jesús libró a los creyentes de ambos. Oh, dale, mentira. Dios ordenó que no se hiciera ningún trabajo en el sábado,
Sin embargo, él les dijo a los israelitas que llevaran el arca alrededor de Jericó 7 veces en el sábado. Bueno, el arca de Jericó sí. Solo Jesús puede traer un sábado. Pero es imposible que una persona, si tú eres doctor y traes un sábado, Dios te conoce. Y si no, bueno, Dios te lo revelará. Dios ordenó que no se hiciera ningún trabajo en sábado. Las semanas, sigamos, las semanas fueron prohibidas por los 10 mandamientos, pero Moisés recibió instrucciones de hacer una serpiente de bronce. Oh no, él es bro. Ay. El Dios del Antiguo Testamento no podría ser omnisciente. No, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser omnisciente. De lo contrario, no habría preguntado: Adán, ¿dónde estás? Le hace Génesis 3:9. El Dios del Antiguo Testamento, pacto, era un Dios de venganza despiadada, la crueldad y la ira, pero Jesús está lleno de gracia y compasión. Mentira. Jesús dijo a los fariseos: ustedes son víboras. Dios a la fuerza. Bueno, esta misma persona, Marción, puso que él acuñó los términos del Antiguo y Nuevo Testamento. Bueno, todo lo que leí fue mentiras, pero las verdades son las siguientes. El título dice: aquí están las verdades, aquí están los verdaderos significados bíblicos. Ojo por ojo. Es una expresión idiomática y o término jurídico que significa restituir el valor equivalente. No sugiere en ningún modo alguno el castigo físico de la misma forma del infractor. El valor de los ojos, oídos, nariz o en el brazo debe ser restituido por la persona que hirió. Eliseo maldijo a los jovencitos que se volaban en el nombre de Yahweh. Como resultado, 42 fueron destrozados por 2 osas. El número 42 representa los desastres. Ese número representa los desastres hacia aquellos que se vuelven contra Yahweh. Hubo 42.000 hijos de Efraín muertos en Jueces 12:6 y Segunda Reyes 10:14. Fueron 42 los parientes de Ocosías muertos en la mano de Judú, en las manos de Jehú. De acuerdo con Apocalipsis 12, de acuerdo con Apocalipsis 11:2, dice: los gentiles causarán estragos y harán toda clase de blasfemia durante 42 meses. Y debido a que existe una relación entre el número 42 y el nombre del Altísimo, esto podría referirse a los gentiles, a que los gentiles obligarán al mundo a postrarse ante su Dios. Jesús o morirán. Ahora, pilas. Aunque esto en sí mismo nos da. No, aunque esto en sí mismo no es nada nuevo, Yahweh lo pondría
le pondría fin a esto al levantar a sus dos testigos. Eliseo, el personaje padre de antiguas iglesias. Dice, Eliseo resucitó un niño entre los muertos y mostró su gran conmoción a los niños en otros pasajes de las Escrituras. Marción, al ver el Tanakh o la Biblia hebrea, que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, a través de la cultura griega, con su humanismo y falso cristianismo, en lugar de hacerlo con una mentalidad hebrea. No está juzgando a Eliseo, sino a Yahweh. Josué, Josué habría pasado momentos difíciles si hubiera intentado detener el sol con sus propias fuerzas. Le hace Josué 10, 11 al 13. Registra que el mayor número de personas murió cuando Yahweh hizo descender sobre ellos piedras de granizo. Los ejércitos, lo que los ejércitos de Josué mató. Josué es la traducción del nombre hebreo de Yahoshua. El mismo nombre, ese es el mismo nombre que es Yeshua. Es un tipo de Mashiach, de Mesías. Marción y el falso cristianismo están juzgando a Yahweh y hacen caso omiso a la soberanía autoridad de Yahweh y su palabra, la Torah, en su propio sistema de justicia. Ellos juzgan la autoridad de Yahweh con su propio sistema de justicia. En realidad, los cristianos han matado a más personas que en su nombre de su religión que los antiguos israelitas, a quienes a Yahweh les dio instrucciones en la Torah de destruir sus altares, romper sus imágenes y derribar sus estatutos, que era para que Israel no cayera en la tentación de sacrificar a los dioses paganos o hacer dioses de metal fundido. Léanse el libro de Shemot o Éxodos 34 del versos 12 al 17. El verso 12 dice así: el que guarda, no, y estar en guardia cuando de hacer cualquier acuerdo con los habitantes de la tierra en la que están pasando, o de lo contrario, se convertirá una trampa por ustedes. En su lugar van a derribar sus altares y se destruye por completo sus pilares para su diosa Polos, Asherim, Aceras, porque no van a adorar a otro Dios por Yahweh, pero Yahweh su nombre es celoso
es un celoso Elohim. O, de lo contrario, de acuerdo con con los habitantes de esta tierra, que se prostituyen a sus dioses de Navidad o fin de año, o de Halloween y más. Y hacer que sus hijos e hijas también se prostituyan con sus dioses, con los dioses de los Vengadores. Mentiras. Usted era que vosotros mismos no fundidas en dioses paganos. Bueno, Avengers, ese personaje tiene a Thor. Thor vino de griego, dios de los rayos, destrucción, Thor, por su martillo, dios de tormentas. En el libro de Vayikra, o libro de Levíticos 20, 3 a 4. En Petra, Jordania, los arqueólogos han encontrado evidencias de rituales paganos, donde les cortaban los corazones a los niños y mientras siguen latiendo, los sacrificaban y la sangre era ofrecida al dios del sol. No. Tamuz o Nimrod. Es por eso que Yahweh les mandó que los borraran de la faz de la tierra. Pues. Los que tienen problemas con esto se a que ignoran las intenciones de los mandamientos de Yahweh. Pero antes de que Moshe vuelva, Yahweh santificará la tierra y establecerá su gobierno. Y por último, las piedras de granizo. En Josué 10:11. Nos recuerdan a Sodoma y Gomorra, la cual no podría haber sido muy popular entre Marción y sus amigos. No. Ya que vivían en una cultura donde las Sodoma y Gomorra era común. Hasta les leo. Y por último, las piedras de granizo y en Josué 10:11 nos recuerdan a Sodoma y Gomorra, lo cual no podría haber sido una popular, no podría haber sido muy popular entre Marción y sus amigos, ya que vivían en una cultura donde la Sodoma y Gomorra era, en la Somería era común. Moisés, o Moshe, prometió el divorcio, dice esta Marción, dice, Moshe o Moisés prometió el divorcio, pero la mayoría de los cristianos ignoran el proceso y las consecuencias de la liberación de una alianza matrimonial, mientras que la falicia de la mujer sorprendida en adulterio en Juan 8, 1:11, no mostró consecuencias por adulterio. En casos de poligamia y no, Yahweh dijo en caso de poligamia, Yahweh dijo en Devarim o Deuteronomio 17:17 que tampoco tendrá muchas mujeres,
Los versículos de Juan 1:11 de Juan 8. No aparecen en los manuscritos más antiguos arameos que los primeros 4 manuscritos griegos. Los griegos cortaron la Biblia a su forma. El mismo Dios dijo que yo maldeciré a quien cambie estas palabras. Hay tantas Biblias que la cambian a su parte. Los suyos lean el libro de Apocalipsis, porque eso habla bastante de la verdad. El Shabbat, o sábado, fue dado por Yahweh en la creación del mundo. El Mashiach, el Mesías, y todos los Shilhim, o apóstoles, observaban el Shabbat y lo llevaban a los gentiles ellos los llevaban a los gentiles a las sinagogas o iglesias en Shabbat para que aprendieran sobre el reino de Yahweh. La asimilación de una cultura pagana en el cristianismo cambió la adoración del Shabbat por el domingo. No se nos dice que los 7 días comenzaron el primer día de la semana, domingo. Pero lo que no se puede asumir que el séptimo día era que de Jericó fue también un Shabbat semanal. Los israelitas acaban de observar el Pascua, la Pascua. Por lo tanto, todo el ciclo de las 7 fiestas de Jericó puede haber comenzado el primer día de Ha-Matzah, fiesta de panes sin levadura. El libro de Hazer, en el libro de Hasher, declara que Yahweh le dijo a Josué en el primer día del segundo mes de nuevo, esto no significaba necesariamente que era el primer día de la semana. Simplemente un intento de jugar a la autoridad de Yahweh, quien dio la orden de marcha y derribó los muros de Jericó. Ese fue Yahweh. Parece que Marción tenía una malvada imaginación. Perdón, Marción tenía una malvada imaginación. La serpiente de bronce, el palo del antídoto para el veneno. Atrás. La serpiente de bronce en el palo era un antídoto para el veneno de la serpiente. Los que miraban a la serpiente de bronce se salvaron. Los que miran al ciervo sufriente en el madero se salvan de la mordedura de la serpiente o Hasatán o Satanás. Marción deliberadamente optó por olvidar que no eran Marción deliberadamente optó por olvidar que no estaban adorando a septiembre. Sin embargo, juzgó a la autoridad y por la palabra de Yahweh y la palabra de Yahweh de ser defectuosa. Marción aparentemente no tenía
apreciación que Yahweh, en su misericordia, les dio a Adán y Eva la oportunidad de rectificar después de haberlo desobedecido. El padre de Marción fue un obispo de la iglesia cristiana, por lo que Marción simplemente estaba dando los mismos pasos para para definir el cristianismo como una religión basada en el helenismo. Marción, al destruir el palabra pacto o como testamento, los teólogos griegos intentaron separar a Jeremías 31, Jeremías 31 del 31 del 34 de las enseñanzas de Yeshua a sus apóstoles. Y que era una brecha entre Yeshua y su padre Yahweh, para así dar sustento a la deidad de Jesús. En vista de lo que acaba de leer, solamente puede ver que los padres de la iglesia fueron definitivamente los culpables de ajustar y torcer las escrituras. Algunos dirían que aunque pueda haber habido un ligero problema de semántica, algunos dirían que aunque podría haber habido un ligero problema de semántica, eso realmente no es un cambio de gran importancia. Pero no es realmente, pero eso no realmente es un cambio de gran importancia. Entonces quizás necesite verlo de otra manera. Si alguien estuviera horneando galletas caseras con un poco de estiércol de vaca mezclada en la masa, comería ellos. A pesar de que hubo solo una pizca de estiércol de vaca mezclada en las galletas. Por esto, por supuesto que no. Pero, por lo tanto, ¿por qué usted esté dispuesto a aceptar el malentendido, la errónea interpretación y paganismo que corrompe la verdad perfecta palabra de Dios? Bueno, hermanos, el próximo video es bueno. No. Shalom. Antes de irme, le enseño lo que antes la Biblia que Dios hizo, que es de Moisés. Dice, Moisés, tú lees estas palabras a los hijos de Israel. Tú ves esto, tú eres hebreo. Yo no estoy aquí para judizarte. Por eso insisto, busca a Lina Hunter, Manuel Elías y Jim Stalin cada uno tiene sus canales, búsquenlo. Para traer esta Biblia. Lo que Jesús para predicar sinagoga, los mandamientos. La trompeta que los ángeles va a actuar, bueno, por la gente que viene de trompetas o de turba. Bueno, Moisés usó la Torah, la levantó así ante los hijos de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad,
Baruch Shebo Malhuto Leolam va. Escuchen el Adonai es uno, Adonai es tu Dios, Adonai Ejad. Por siempre, eterno, eterno. Shalom, que Yahweh les bendiga en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Si te gustó este video, compártelo y ponle like, un me gusta. Así, y comparte a la gente que no quiere, tiene, por verdad. Bendiciones. Shalom.